El verbo crear y el verbo creer en primera persona se conjugan igual. Yo creo lo que creo. Hola, estás escuchando tu podcast Compás de Vida, un espacio de reflexión, ideas y conocimiento que te acompañará en el proceso para transformar tu vida. Soy Salomón Dabá y si me lo permites, seré tu guía en esta aventura para crear tu plan de vida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast Compás de Vida, episodio número 8. Hoy vamos a platicar de en lo que el compás de vida es el primer círculo, que esto es la gente más cercana a ti, ya sea familia, pareja, amigos, quien tú elijas que esté en tu primer círculo, que esté muy cerca de ti, cuáles son esas relaciones, y sobre todo lo vamos a hacer desde un punto de vista de revisar cómo está esta relación en presente, porque muchas veces las relaciones empezaron en el pasado, empezaron en algún punto de la historia. Y estoy seguro, o es muy común, que no nos detenemos a hacer un análisis de cómo estamos hoy en esa relación. Es decir, seguimos basados en el pasado y no actualizamos esa relación, no la traemos al presente. Y es donde empiezan muchos de los problemas en las distintas relaciones. Entonces, bueno, vamos a platicar, te voy a dar algunos ejercicios, algunas ideas, algunas cosas que puedes hacer para poder trabajar todo este tema. Y bueno, creo que el primer paso es empezar por ti, donde estás tú parado. Y bueno, hay una psicóloga, una psicoterapeuta Gestalt, Virginia Satir, que en paz descanse, vivió hace muchos años. Y bueno, es una de las personas más importantes que yo conozco con respecto a la terapia de familia y terapia de pareja. Y bueno, uno de sus libros, Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar, autora Virginia Satir, comenta 4 preguntas que te puedes hacer como para empezar a revisar un poquito dónde estás tú y dónde estás tú con respecto a las otras relaciones. Y leo literal, cito. Dice, cada persona tiene un sentimiento de valía, positivo o negativo. La interrogante es, ¿cuál de los dos? Toda persona tiene una capacidad para comunicarse. La interrogante es, ¿cómo lo hace y cuáles son las consecuencias? Toda persona obedece ciertas reglas. La interrogante es, ¿de qué clase y cómo funcionan en su caso? Toda persona tiene un enlace con la sociedad. La interrogante es, ¿de qué manera y cuáles son los resultados? Si te pones a ver, lo que habla aquí Virginia Satir, terminando la cita, es empezar a entender cuáles son tus sentimientos de valor, cómo está tu autoestima, cómo te sientes. Puede ser que te sientas bien contigo mismo o mal contigo misma. ¿Cuáles son las palabras que te dices? ¿Cómo es la relación contigo? ¿Positiva o negativa? ¿Tienes alguna de las dos? Y de ahí nos vamos a cómo te comunicas contigo mismo. ¿Cuáles son las palabras que te dices? No es lo mismo que te digas, sí puedo, soy inteligente, cualquier frase positiva que te ayude a salir adelante, a decirte frases como soy un tonto, no puedo, no sirvo, y todo ese tipo de frases negativas que te llevan a tener resultados distintos y con consecuencias evidentemente negativas. Evidentemente de ahí nos vamos al tema de las reglas. Y bueno, ¿cuáles son las reglas que decides seguir? Hay todo un tema con respecto a la diferencia entre lo que es normal y lo que es natural. Que bueno, eso lo trabajaremos en otro podcast, en otro formato. No es el tema ahorita. Pero bueno, la idea es cuáles son las reglas que sigues y cómo funcionan esas reglas para ti. Y por último, pues bueno, cómo te relacionas con la sociedad, cómo te relacionas con los demás y cuáles son los resultados de esa relación. Posiblemente, verlo de esta manera, hay muchas veces que a lo mejor estamos pasando por momentos complicados, que estamos de mal humor o que algo pasó en el trabajo, con los hijos o de alguna otra manera, ¿no? Todos tenemos todos los pleitos o todas las diferencias de opinión entre dos personas empiezan por algo y se ven afectados por el estado de ánimo de ambas partes. Entonces, bueno, un pequeño ejercicio muy simple que te puede ayudar muchísimo a como dar un paso para atrás antes de tener esos problemas, esos pleitos. Básicamente tiene que ver con cerrar los ojos y revisar cómo estás. Eso te toma 1 minuto. Y básicamente responder algunas preguntas como ¿qué sientes hacia ti? Después es ¿qué ha ocurrido o qué está pasando en este momento?
¿Cuál es la situación? Y eso te lleva a cómo respondes a esa situación. Una vez que empiezas a revisar cómo es tu respuesta o cómo sería tu respuesta común ante ese tipo de sucesos, te pregunto, ¿cómo te sientes con esa manera de responder? Ante esas situaciones, históricamente, o como estuviste a punto de responder, o inclusive como respondiste en esa situación, ¿cómo te sientes con esa respuesta? Y básicamente se trata de cambiar el diálogo que tienes. Si estás tenso, a lo mejor puedes cambiar por un mensaje más amoroso. A lo mejor puedes relajar tu cuerpo. A lo mejor simplemente recorre tu cuerpo, respira. Relaja tu cuerpo. A lo mejor ni cuenta te das, pero estás con los hombros tensos hacia arriba. A lo mejor tienes las manos, los puños cerrados. A lo mejor estás apretando los pies. A lo mejor estás apretando la boca. Simplemente revisa cómo está tu cuerpo. Relaja tu cuerpo. Revisa cómo estás comunicándote contigo mismo. Y bueno, ese ejercicio que te toma básicamente 1 minuto te puede ayudar a empezar a ver las cosas desde un punto de vista distinto. Te puede empezar a salirte de esa parte reptiliana, esa parte animal de responder como si un león te estuviera atacando y tu vida peligrara. Bajar el estrés, bajar el nivel de crisis en ese pequeño problema que tienes con esa otra persona. Y bueno, básicamente muchas veces esos pleitos que tenemos, esas diferencias que tenemos con otras personas, tienen que ver mucho con todos los problemas que tenemos nosotros mismos en muchas áreas de nuestra vida. Tiene que ver con mucha de nuestra historia, tiene que ver con muchas cosas que vamos ahorita a revisar en el podcast. Y creo que para poder empezar a trabajar las relaciones con otras personas, es importante primero empezar a trabajar contigo mismo y empezar a entender dónde estás tú parado. Y es por eso que creamos el programa Reiniciando mi Vida. Lo hemos platicado en otros episodios. No voy a entrar en detalle en ese programa en ese momento. Y pues bueno, y como lo hemos platicado también, la metodología de Compás de Vida tiene que ver con trabajar con todas las áreas de tu vida, y las áreas por las que siempre empiezo a trabajar con la gente con la que trabajamos este tema, siempre empezamos por los cimientos, que eso tiene que ver con la parte de tu salud, bienestar, tiene que ver con tus emociones, tiene que ver con tu parte espiritual, y tiene que ver con tu inteligencia, con tu mente. Y bueno, esa es como la parte básica, ¿no? Ya una vez que logras trabajar un poquito contigo mismo, con la parte más básica de ti, entonces sí, puedes empezar a trabajar con las relaciones. Ya sea el primer círculo, que es lo que estamos hablando en este episodio, podemos trabajar lo que es el segundo círculo, que es la gente en general con la que convivimos, que no necesariamente es la gente más cercana que está en el primer círculo. Y trabajamos con todo lo que es la parte de el resto de la comunidad y cómo contribuimos a la comunidad y a la sociedad. ¿Qué dejamos y cómo hacemos? ¿Qué hacemos todos los días para que el mundo sea un mejor lugar para vivir? Para que tu colonia, tu ciudad, tu comunidad, donde vives, sea un mejor lugar, y que de alguna otra manera podemos contribuir entre todos. Y de ahí nos vamos a la tercera parte, que tiene que ver con la riqueza, con el dinero, tiene que ver con tu trabajo, tu profesión, a lo que te dedicas, y una parte que se me hace muy divertida, que es tu estilo de vida, que es donde están todas las cosas que quieres, es donde están todas las experiencias que quieres tener, es donde está la casa de tus sueños, los viajes que quieres tener, todas esas ideas que tienes que tienen que ver con el estilo de vida. Y bueno, el chiste es que todas esas áreas empiezas a trabajar y revisar todas esas áreas de tu vida, y simplemente te invito a que lo hagas. Califica. Muchas veces que nos hacen ese tipo de ejercicios, lo que nos dicen es, bueno, califícalas del 1 al 10 y luego súmalas. Híjole, en este caso no aplica, porque yo creo que lo más importante es que cada una es independiente a las demás, entonces no puedes calificar una contra la otra. Entonces, bueno, es muy simple, ¿no? Las 10 áreas que te comenté ahorita, que es salud y bienestar, emociones, espiritualidad, la parte de inteligencia, la parte de tu mente,
Después, primer círculo, segundo círculo, la parte de contribución. Y por último, la parte de riqueza y dinero, la parte de trabajo y profesión. Y por último, la parte de estilo de vida. Esas 10 áreas califícalas en una de las 3 calificaciones. -1 si crees que hay mucho trabajo que tengas que hacer todavía. 0 si crees que vas por buen camino. Y 1 si ya lo tienes resuelto. Y de esta forma podrás tener más o menos una calificación muy rápida de cuáles son las áreas en las que tienes que empezar a trabajar. Porque el tema está en que si no trabajas esas áreas, si no trabajas en ti, va a ser mucho más difícil que puedas empezar a revisar tus relaciones. Porque uno de los grandes problemas que pasan es que, y es cuando empezamos a hablar ahorita de lo que le llamo yo las trampas en las relaciones. Y eso tiene que ver con, una de las primeras trampas tiene que ver con que das más de tu mínimo. Es decir, yo creo que todos tenemos o deberíamos de tener muy claro cuál es el mínimo que estoy dispuesto a dar a los demás. Te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando estás en un avión y hay un cambio en la presión de la cabina, salen unas mascarillas de oxígeno para que te la pongas. Y la instrucción siempre es, póntela tú primero y luego se la pones a la gente que necesita ayuda, por ejemplo, un niño o una persona mayor. Y esta lógica es, si tú no te pones la mascarilla, para cuando acabes de ponérsela a tu hijo, por ejemplo, posiblemente la falta de oxígeno va a hacer que te desmayes o algo peor. Entonces no lograste nada. A fin de cuentas, a lo mejor lo salvaste o ni siquiera. Entonces por eso primero te la pones tú, te salvas tú, para que entonces puedas apoyar a los demás. Y este caso, evidentemente muy extremo, extrapólalo a casos más comunes. ¿Cuántas veces no te pasa que alguien te pide dinero o te pide que le ayudes con algo, te pide tiempo, te pide algo que tú puedas hacer? Y de alguna manera, a lo mejor no tienes el tiempo, no tienes el dinero o no estás en el momento de hacerlo y aún así lo haces. Y acabas desgastado, acabas cansado, acabas mucho peor de lo que estabas. Inclusive a lo mejor hasta puedes acabar resentido con otra persona y lo que tienes que haber hecho es decirle, sabes que lo siento, en este momento no puedo apoyarte. ¿Por qué? Porque lo que tengo es mi mínimo, a nivel lo que sea, el recurso que sea, ¿no? Tiempo, dinero, energía, lo que sea. Y bueno, esa es una de las grandes trampas, ¿no? Que muchas veces damos más del mínimo. Otra de las grandes trampas es que cuando no hacemos ese trabajo de revisarnos y de trabajar con nosotros mismos primero, entonces empezamos a buscar personas a las que nosotros consideramos que están en mejores condiciones que nosotros, que están mejor o que están más avanzadas en este proyecto, en este plan del compás de vida, de tu plan de vida. Y de alguna otra manera es como si dice vulgarmente, si una persona le pusiéramos una calificación del 1 al 10, con una persona 6, que él ante sí mismo se califica con 6, no va a poder accesar a una persona más allá del 6. ¿Por qué? Porque una persona que ya hizo todo el trabajo y que a lo mejor se califica con un 9 o con un 10, no necesariamente va a querer estar con una persona 6. A fin de cuentas, por todo el trabajo que ya hizo, quiere y merece y a lo mejor tiene muy claro con quién quiere estar y evidentemente no va a ser una persona 6. Entonces, bueno, el tema está en que muchas veces buscamos a gente que está en muchas mejores condiciones que nosotros para poder salir adelante, pero pues no es así. El trabajo tiene que ser primero que nada de ti mismo. Tienes que empezar tú con ese trabajo para después poder ya salir a buscar a los demás, a la otra persona, a las otras relaciones, cualquiera que sea. Y hablando particularmente de la pareja, cabe la pregunta, ¿existe la pareja ideal? ¿Existe la pareja perfecta? Y yo creo que la respuesta es sí. Sí existe la pareja perfecta para mí. Y bueno, para eso hay un ejercicio que te invito a que lo hagas, sea o no que estés en pareja, sea o no que estés casado, no es relevante. Y este ejercicio tiene que ver con hacer 3 listas para poder entender con qué tipo de persona quieres tú estar. ¿Cuál es tu lista de las cosas que tiene, las características que tiene que tener la otra persona para que puedas estar en una relación con esa persona? En la primera lista son las cosas que son obligatorias, sí o sí. Si esa persona no tiene algunas de esas características en esa primera lista, entonces podrá
podrás tener otra relación diferente a ella, pero a lo mejor no es una persona con la que puedas tener una relación sentimental desde el punto de vista de pareja, noviazgo, matrimonio o el concepto que tú que quieras. La segunda lista son todas las cosas que para ti son muy importantes, no tan importantes como para ser obligatorias, pero sí son muy importantes, de forma tal que a lo mejor estás dispuesto a ceder en alguna que otra, estás dispuesto a algunos de los puntos en esa segunda lista, podrías llegar a omitirlos, si es que la otra persona no los tiene y dices, bueno, ok, tiene los otros, está bien, pero por lo general esa lista también resulta muy importante. Y la tercera lista es lo que se dice, como se llama en inglés, nice to have, ¿no? Si lo tiene, qué bueno, y si no, pues bueno, no es tan crítico, no es tan relevante, ¿no? Que a lo mejor es donde yo pondría, por ejemplo, algunas características físicas, ¿no? A lo mejor quieres que sea, a lo mejor tú eres una mujer y para ti quieres que la persona sea más alta que tú, tu pareja sea más alta que tú, y bueno, si no lo es, no es tan grave, no pasa nada, ¿no? O sea, lo demás es lo más importante. Y bueno, al tener esas tres listas, entonces tú ya puedes pararte enfrente de la persona con la que estás y entender si la persona con la que estás es con quien quieres estar o no. Pero estás basado, más allá de las emociones o de todo el bagaje emocional que traigas atrás con esta persona, tiene que ver con entender qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú mereces, qué es lo que tú necesitas. Después de hacer un trabajo muy profundo contigo mismo, créeme, esta lista no es tan fácil de hacer. Necesitas sentarte y hacerla y necesitas conectarte contigo. Y bueno, en algún momento que hice este ejercicio, yo lo hice un poco diferente y bueno, escribí un poema, mi primer y único poema que he escrito en mi vida. Y bueno, a la hora de revisar todo este trabajo, toda esta lista, me acuerdo que llegué con la persona con la que estaba enfrente, la que era mi novia en ese momento, que estábamos pasando por muchos problemas como pareja. Y pues bueno, a la hora de comentar con ella esta lista, el título que le puse es Anhelo. Pues bueno, ella me contestó, yo no soy esta persona, yo no soy esto. Ah, bueno, pues padrísimo, ¿no? Si no eres esto, yo creo que potencialmente sí lo eres, pero bueno, si tú crees que no lo eres o no lo estás haciendo en este momento y no sé si algún día lo llegues a hacer, pues bueno, pues mucho gusto en conocerte, que te vaya muy bien, que seas feliz. Obviamente no es tan simple y no fue así, pero en esencia ese es el mensaje, ¿no? Yo sé lo que quiero, sé lo que merezco, es esto, no eres tú, perfecto, sigamos adelante, ¿no? Y bueno, siguiendo con las trampas, el punto es, y esa es la cuarta trampa, ¿no? Si no sé qué necesito, si no sé con quién quiero estar, si no sé, que tiene mucho que ver con la trampa anterior, ¿no? Que buscamos a la persona ideal sin saber qué es para mí lo ideal. Entonces, bueno, si no sé ni siquiera qué necesito, si no sé dónde estoy parado, pues no voy a poder llegar a ningún lugar, ¿no? Como la cita que he mencionado en algunos momentos del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Pues si no sabes a dónde quieres llegar, cualquier camino te va a llevar, ¿no? Otra de las trampas es cuando estás con alguien porque te recuerda a alguien más. Y ese es donde entra, por ejemplo, las relaciones que tienes basadas en cómo era tu relación con papá o con mamá. Y de ahí, por ejemplo, que muchas de las personas que vienen de un hogar con abuso, cuando son grandes, cuando son adultos, entran en las relaciones de abuso, ya sean ellos los abusadores o sean los abusados. O igual en el caso de los alcohólicos. Otra de las trampas tiene que ver con minimizamos lo que le pasa al otro y maximizamos lo que nos pasa a nosotros. Es decir, lo que me pasa a mí es lo peor y lo que le pasa a la otra persona no es importante. O exactamente lo contrario, ¿no? Lo que me pasa para mí no importa, lo único que importa es lo mal que está pasando a la otra persona, ¿no? Es típica frase de, bueno, es que tú lo tienes, no te puedes quejar porque tú tienes un techo donde dormir y comida que comer. Pues sí, pero no funcionamos así como seres humanos, ¿no? Creo que para cada quien sus problemas son sus problemas. Y para un bebé que se le cayó la botella de leche es el peor problema del mundo y para ti es una tontería. A lo mejor para una persona quedarse sin trabajo implica no tener que comer, pero para una persona que antes a lo mejor podía salir a comer a un restaurante todos los días, a restaurantes de lujo, y de repente que ya no tiene la capacidad de hacerlo, está encerrado por una pandemia como el COVID, es un problema muy grave. Para esa persona es un problema grave. Si los comparas uno con otro es una tontería, pero
pero cada quien vive los problemas desde su punto. Entonces, muchas veces una de las trampas es que es esta parte, ¿no? Que minimizamos lo que me pasa a mí o lo que le pasa al otro y simplemente este tema es muy importante para esa persona. Yo lo vivo diferente, pero para la otra persona este tema es así de simple. Y la última de las trampas que vivimos y que creo que es uno de las más comunes, tiene que ver con esta parte de que nosotros nos casamos con nos casamos con nuestra historia, con la que creemos que es nuestra historia, pero en esencia son una serie de fotografías, son pedazos escuetos de toda una película. A fin de cuentas, la edad que tengas, 20, 30, 40, 50 o 60 años, pues a lo mejor agarras y haces una lista de todas las fotografías y en base a eso tomas las decisiones, ¿no? Que papá no me quería, que sí me quería, que quería más a mi hermano, que quería más a mi hermana, que quería que fuera niño, que quería que fuera niña, que me pegó, que no me pegó, que me hizo, que me dijo, que me dio y que no me dio. Son pedazos particulares, son fotos específicas en tu historia. No estás viendo todo el video de lo que viviste. Entonces muchas veces nos quedamos con esas fotos nada más de lo que vivimos y tomamos decisiones con respecto a la pareja o con respecto a relaciones en base a esa historia. Pero otra vez, no es tu historia. Son fotografías que además de todo ni siquiera son ciertas, ¿no? Si pudiéramos regresar la historia y ver exactamente qué fue lo que pasó, estoy seguro que te darás cuenta que es otra cosa completamente distinta, no lo que tú te acuerdas. Y peor aún, es una fotografía, ni siquiera es un video. Entonces, bueno, la idea de todo esto es que revisa estas trampas, porque a lo mejor la única forma de tú poder avanzar en tus relaciones es entender si es que estás cayendo en alguna de ellas. Y una de las formas, por ejemplo, de hacer todo esto es un ejercicio que es muy bonito, es tomarle una foto mental a la otra persona. Te explico. El chiste es que te sientes enfrente de a lo mejor tu pareja, o tu novio, tu novia, tu esposo, alguna persona con la que quieras trabajar este tema, con la que tengas una buena relación, con la que tengas confianza sobre todo. Se van a sentar uno frente al otro y el chiste es que le vas a tomar una fotografía con tu mente y para eso tienes que ver todos los detalles de esta persona. Después de unos minutos de hacerlo, cierra los ojos y trata de ver la fotografía de todo lo que es esta persona. Y a lo mejor necesitas volver a abrirlos unos segundos para ver alguno que otro detalle porque omitiste cómo trae el pelo en ese momento o omitiste algunos otros detalles. Entonces, bueno, el chiste es que tengas la fotografía de la persona. Ya que tengas la fotografía en tu mente de esa persona con los ojos cerrados, repasa los detalles y revisa cómo te sientes con esos detalles, cómo te sientes con esa persona, qué te está pasando al hacer ese ejercicio, qué emociones evoca la persona en lo general o algunas características de la persona. Y después de eso revisa si te recuerda a alguien más. Revisa si te recuerda algún evento en particular. Y desde ahí puedes empezar a entender un poco cómo es que es tu relación con esa persona. A lo mejor conscientemente no te habías dado cuenta, pero algo que dice o que hace esta persona te recuerda a tu papá y tenías una mala relación con él. Entonces, a fin de cuentas, te la pasas peleando con otra persona, pero no tiene que ver con otra persona, tiene que ver con que te recuerda a alguien. Una vez que acabes de hacer esta introspección, esta revisión de cómo es esta persona para ti, los dos abren los ojos y bueno, lo importante es comentar y expresar cómo es esta parte que es para ti esta otra persona. Y el chiste es que este ejercicio de decirle a la otra persona qué te pasó al verlo y al tomarle esta fotografía mental, lo más importante es que tú que te sientas con la seguridad, con la tranquilidad de poder expresarte con esta otra persona sin que te juzgue, sin que quiera interpretar o sin que quiera alegar o responder a lo que tú sientes, ¿no? Y simplemente a mí me está pasando esto, me pasó esto con este ejercicio, vi esto, me recordé esto y bueno, desde ahí es que pueden empezar a revisar y actualizar su relación.
Y esa misma parte de sentarte frente al otro y expresar lo que sientes, lo puedes hacer en cualquier otro momento. Y es básicamente sentarte y decirle, en este momento estoy así. Tengo miedo, tengo vergüenza, tengo alegría, estoy enojado, estoy triste, estoy preocupado, estoy muy ansioso. Cualquiera que sea que sientas, y la otra persona simplemente es, bueno, gracias por compartirme tu emoción, sin juicios, sin comentarios, simplemente te escucho, escucho tus sentimientos, escucho tus emociones y bueno, lo recibo y punto, ¿no? Y de alguna otra manera a lo mejor yo puedo decirte, bueno, el hecho de que a mí me pasa esto con eso que me estás diciendo, ¿no? Y te hablo de mis emociones. Y de esa forma puedes tú empezar a actualizar esta relación, ¿no? Y es que el problema, y lo comenté al principio del podcast, cuando tú empezaste esa relación con esa persona, estaba basada en algo en algún momento de la historia, en cómo tú eras en ese momento, como la otra persona era en ese momento. El tiempo pasó, tú cambiaste, tú evolucionaste igual que la otra persona y no nos detenemos a actualizar esa relación. Y entonces, ¿cómo puedes tú hoy en día saber si quieres o no estar con esta persona si no te has tomado la tarea de detenerte para evaluar, pues de entrada, quién eres, que fue lo que comentamos al principio del podcast, y tampoco saber dónde estás parado con esa otra persona, ¿no? Escuché alguna vez que en algún país nórdico, en Europa, tengo entendido que el matrimonio vence después de 5 años. Tienes que ir al registro civil a refrendar el contrato. Es un contrato matrimonial y de alguna otra manera es regresar y decir, oye, sí, quiero seguir casado con esta persona, ¿no? Así como el dueño del departamento donde vivo, pues cada año es, pues sí, quiero seguirte rentando y yo, pues sí, quiero seguir viviendo aquí. Listo, firmamos otro contrato, ¿no? Entonces, de igual manera es revisar cómo son tus relaciones y actualizarlas. Suena muy mecánico, pero pues en esencia es eso, ¿no? Es pararte y entender si quieres o no revisar seguir con esta relación. Otro ejercicio que puede ser muy interesante para, para poder actualizarte y mantenerte actualizado con tu familia, con la gente con la que vives, con tu primer círculo, tiene que ver con dedicarle un rato, una vez a la semana, el fin de semana a lo mejor, y cada uno de los miembros de la familia platicar qué nuevas cosas me han pasado últimamente. Y el chiste es que nadie emite un juicio, simplemente es basado desde el amor incondicional, desde una actitud no crítica, desde la escucha, desde la empatía. Y a lo mejor alguien dice, bueno, crecí 2 centímetros y mi ropa ya no me queda. O a lo mejor alguien dice, no, pues logré hacer esto que no había podido hacer, o me pasó esto, o me he estado preguntando esto los últimos días. En fin, lo que sea relevante que le esté pasando a esta otra persona. Y de esta manera puedes empezar a entender un poco más lo que le está pasando a la otra persona, porque velo así. Pasamos tanto tiempo con tantos problemas, con tantas cosas, con tantas actividades en el día a día, que no nos detenemos a entender lo que le está pasando a la persona con la que vivimos, o con las personas con las que vivimos. Y esto tiene que ver con nosotros, o sea, yo como papá, yo como esposo, yo como hermano, y bueno, con la gente que sea que esté en mi primer círculo. No me detengo, y mucho menos con el segundo círculo, a lo mejor no me detengo a entender qué es lo que les está pasando, pero si nos obligamos a hacer un ejercicio una vez a la semana de revisar esto, entonces eso me va a permitir poco a poco irme manteniendo actualizado. Y bueno, te preguntarás a lo mejor, oye, bueno, ¿cómo sé si necesito actualizar o no esa relación? Pues bueno, te propongo 3 preguntas muy simples. La primera es, después de estar con esta persona, ¿cómo te sientes? Muy simple, ¿no? Conviviste un rato con esta persona, sea o no que vivas con ella, fueron a una cita, estuvieron juntos, una comida, un paseo, lo que sea. ¿Cómo te sientes después de estar con esta persona? ¿Qué sientes? Segunda pregunta, cuando estás con esa persona en silencio, ¿cómo te sientes? Y la tercera pregunta es, bueno, ¿esta persona está alineada a tu compás de vida, a tu plan de vida? Y bueno, si respondiste, si te sientes cómodo con esa persona después de estar con ella, si los momentos de silencio son perfectos y son cómodos y es parte de y está perfecto, está bien, y si sabes que tus sueños y tu compás de vida está alineado con otra persona, padrísimo. A lo mejor puedes seguir trabajando en lo que estás haciendo, que a lo mejor sí te está funcionando. Pero si alguna de estas 3 partes hay algunos puntos que trabajar, bueno, perfecto. Ya empezaste a tener un poquito más claro un plan que puedes hacer para poder actualizar esta relación.
Y por ejemplo, ese tema de, dices, bueno, es que no me acuerdo cómo es estar en silencio con esta persona. Bueno, muy simple. Haz un ejercicio, siéntate enfrente de él, uno frente al otro, véanse a los ojos, pongan un tiempo en el reloj, en el teléfono, 5 minutos, mírense a los ojos y quédense callados por 5 minutos y ve qué te está pasando y cómo te sientes. ¿Te sientes cómodo o no? Es así de simple, ¿no? Otro ejercicio que también puedes utilizar muchísimo para entender exactamente qué tan alineado o no está una persona con la otra, con tu compás, es un juego entre las diferentes personas de la familia o con tu pareja, sentarse y cada uno tiene que decir, o sea, vas a escuchar de los demás miembros de la familia, cuál es el rol que ellos creen que juegas en la familia. A lo mejor, no sé, en una familia con la que alguna vez trabajé, una persona, una de los hermanos, él se sentía el centro de la familia y como el pegamento de todo y se sentía que era el que tomaba las decisiones en la familia. Y a la hora de empezar a revisar lo que cada uno sentía con respecto a este hermano y con respecto al resto de la familia, resulta ser que cada quien lo veía de una forma diferente y no es que todos lo vieran a él como el pegamento y como la persona que tomaba las decisiones, simplemente era el papel que él creía que tenía y al momento de estar revisando, de escuchar de los demás miembros de la familia, que el rol que le ven, que le asignaron o que creían que tenía era diferente. Y de esta manera puedes empezar a entender un poquito más cómo estás parado con estas relaciones, ¿no? Y evidentemente el crear tu compás de vida es algo que toma tiempo, no es de hoy a mañana, es un proceso de vida, es un proceso que lo empiezas y nunca terminas de hacerlo. Pero conforme vas avanzando, vas empezando a tener mucho más claro qué es lo que tienes que hacer, cuáles son el plan de acción que debes de tomar. Y en base a eso, entonces, tú puedes entender cuáles son las relaciones que tienes, si funcionan o no en base a esa relación. Y bueno, quiero terminar este episodio con un cuento de un autor que se llama Jorge Bucay. Te lo he platicado en otros capítulos, en otros episodios. Y bueno, este cuento se llama Ilusión y dice así. Había una vez un campesino gordo y feo que se había enamorado, ¿cuándo no?, de una princesa hermosa y rubia. Un día, la princesa, vaya a saber por qué, le dio un beso al feo y gordo campesino, y mágicamente este se transformó en un esbelto y apuesto príncipe. Por lo menos así lo veía ella, por lo menos así se sentía él. Y el tema es que nosotros cuando estamos en una relación perdemos la objetividad y a lo mejor perdemos de vista cuáles son las características reales que tiene esta otra persona y a lo mejor unas características que antes se te hacían desagradables empiezan a ser agradables y a lo mejor todo el mundo te dice, bueno, es que esta persona es X, Y y Z y tú dices, no es cierto, ¿cómo es posible que lo vean así? Yo lo veo diferente y tiene que ver con esta parte, ¿no? Que cuando vemos a una persona desde el amor y desde la comprensión y desde la empatía, lo vemos diferente, lo vemos de una forma completamente distinta y físicamente como se ve distorsionado por esto que sentimos. Pues bueno, con esto me despido. Espero que te haya gustado. Por favor, déjame tus comentarios en el sistema que estás escuchando. Busca la manera, hay un lugar por ahí donde puedes dejarme tus comentarios. Suscríbete, por favor, aprieta la campanita para que cuando salga un nuevo episodio te avise y puedas escucharlo. Si te sirvió de algo, si te dio algún valor este episodio, por favor, compártelo con otras personas para que podamos seguir haciendo crecer la comunidad. Y pues bueno, te dejo en la descripción de este episodio, te dejo la liga de mis redes sociales para que me agregues. Ahí hay mucho contenido que estamos subiendo varias veces por semana. Me despido, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente episodio.